Hola chiquillos, espero que todas y todos estén muy bien. Soy la profesora Marcela Torres y esta es una clase para explicar cómo construir una tabla de frecuencias utilizando Excel. Recordemos que las tablas de frecuencia es una materia que tiene que ver con la unidad de estadística, ¿ya? Yo en innumerables oportunidades les he hablado que la estadística es una herramienta muy poderosa, ¿cierto? En gestión de la pequeña empresa también y que nos ayuda a extraer eh, información, a realizar análisis bajo un argumento científico, ya que sería en este caso la estadística y en particular las tablas de frecuencia. Recordemos entonces la diferencia entre dato e información. Un dato puede ser un número, ¿cierto? Una característica de algo. En cambio, la información es lo que le da el significado al dato. La información me sirve para poder tomar decisiones, ¿cierto? Y también hablábamos entonces que entre más alto mi cargo dentro de una empresa, más información debo ser capaz de manejar, ¿ya? Y las tablas de frecuencia entonces es una buena manera de tomar decisiones con una base estadística. También debemos entender la diferencia entre población y muestra. En estadística se entiende por población a todos los elementos que componen el estudio. Por ejemplo, si yo voy a estudiar las notas de todos los estudiantes del liceo comercial, entonces la población serían todos los estudiantes matriculados en el liceo comercial. La muestra, en cambio, es una porción de la población, pero no cualquier porción. Esta tiene dos características. Debe ser aleatoria, es decir, al azar, y también representativa de la población, ¿cierto? Bueno, a continuación estoy mostrando, ¿cierto? Una tabla de frecuencia que ya está construida con columnas, donde se ve la variable edades en años de un grupo de jóvenes. Se le pregunta la edad entonces a un grupo de jóvenes y las respuestas van desde los 14 años a los 23. Se ordena en este caso de menor a mayor. En este caso, la variable es de tipo cuantitativa, ya que es contable los años, ¿cierto? Son contables. También existen, recordemos, las variables cualitativas, que son aquellas que tienen que ver con las cualidades. Por ejemplo, el color de los ojos de una persona, la nacionalidad de alguna persona, la profesión, etcétera. Todo lo que tenga que ver con una cualidad o un atributo. En cambio, la cuantitativa es aquella que se puede contar. En este caso, entonces, las edades corresponderían a una variable de tipo cuantitativa. N sub i minúscula, que es la columna 2, en mi caso la letra C, ¿cierto? Corresponde a la frecuencia absoluta y recordemos que la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite el dato. En este caso, por ejemplo, en la fila 4 tenemos la edad 14 y n sub i 6, eso significa que hay 6 personas que tienen la edad de 14 años, luego hay 4 personas que tienen la edad de 15 años, etcétera. ¿Ya? Entonces, recordemos que la frecuencia absoluta es el dato más relevante porque a partir de esta columna es que se construyen todas las demás. ¿Ok? Bueno, la frecuencia absoluta siempre debe ser sumada, ya que la sumatoria de esta columna obtienes la cantidad de datos que tiene nuestra muestra. Entonces, para ello nos posicionamos en la celdilla donde yo quiero que me aparezca mi total. En mi caso, la celdilla C14. Me posiciono allí, voy al menú superior fórmulas y aprieto el botón autosuma y Excel encierra, ¿cierto?, en estas rayitas, las celdillas que componen esta sumatoria. En mi caso me da 58, es decir, a 58 jóvenes se les pregunta la edad. La columna siguiente, en mi caso la letra D, N sub I mayúscula, es la frecuencia absoluta acumulada. Y esta se construye a partir de la frecuencia absoluta, es decir, de la columna anterior. Recuerden que siempre en Excel empezamos las fórmulas con el signo es igual. En este caso, siempre la primera fila se copia tal cual a la anterior. Por lo tanto, marco simplemente la celdilla C4 y Enter. Se copia el mismo valor. La siguiente cambia. La siguiente fila debo escribir es igual, apretar la celda anterior, en mi caso la D4, más la que tengo enfrente, la C5.
Enter. A continuación, esta última es la que se arrastra hasta el último dato, ¿ok? Procurando ver que el último dato corresponda al total de la suma 58, ¿ok? Comparo estos dos resultados, veo que son iguales, por lo tanto, continúo. La siguiente columna, en mi caso la columna E, FI minúscula, corresponde a la frecuencia relativa porcentual. Es decir, vamos a llevar a porcentaje, perdón, la frecuencia absoluta. En nuestro caso, 6 jóvenes tienen la edad de 14 años. Estos 6 jóvenes entonces los vamos a llevar a porcentaje. Antes de ello, como la fila FI minúscula y FI mayúscula corresponden a porcentajes, voy a seleccionar estas dos columnas y con el botón derecho voy a formato de celda, elijo porcentaje, en nuestro caso lo vamos a hacer con 2 decimales y damos en aceptar. ¿Por qué, chicos? Al yo decirle a Excel que estas celdillas me queden como porcentaje, automáticamente Excel multiplica por 100 y me muestra como porcentaje, con el símbolo de porcentaje, los datos que yo voy a ingresar. Por lo tanto, cuando escriba la fórmula no es necesario multiplicar por 100 el resultado porque yo ya lo predeterminé. ¿Cómo se realiza esto? Nos posicionamos en la primera fila, escribimos el símbolo es igual. Recuerden que vamos a trabajar con la frecuencia absoluta, por lo tanto, en nuestro caso, la C4 dividido por el total, en nuestro caso, 58, que es la sumatoria de la columna C. Pero esta celdilla yo quiero que me quede fija porque para todos los otros datos necesito dividir por 58. Para ello entonces debemos colocar el símbolo peso antes y después de la letra que yo quiero fijar. Una vez hecho esto, entonces damos Enter y ahí nos aparece 10,34%. Luego arrastramos esta fórmula hasta el final de mis datos y me van a aparecer automáticamente los porcentajes. ¿Qué significa esto? En la primera fila entonces tenemos que 6 estudiantes tienen 14 años y estos 6 estudiantes corresponden al 10,34% de la población encuestada. Vemos también que en la columna frecuencia relativa porcentual, hasta el signo, coloqué el signo sumatoria, es decir, debo sumar esta columna también, al igual que la de frecuencia absoluta, ¿cierto? Me posiciono en la celdilla donde quiero que me aparezca mi total, voy al menú superior fórmula y aprieto autosuma y automáticamente Enter, entonces me predetermina la columna que yo quiero sumar y en mi caso 100%. Muy bien. Es importante entonces que me aparezca el 100%. Y por último, F sub I mayúscula, que es la frecuencia relativa porcentual acumulada, al igual que la frecuencia absoluta acumulada, pero en este caso trabajamos con los porcentajes. La primera fila copio simplemente la celda anterior, en mi caso la celdilla E4, y la copio el textual. Luego la siguiente es igual, la anterior, F4, más la del frente, que sería, en mi caso, 6,90, Enter, y esta es la última que voy a arrastrar para copiar la fórmula hasta el final, fijándome que mi último dato sea 100%. Muy bien, entonces acá obtenemos los resultados finales de esta tabla. Esta tabla de frecuencia, entonces, chiquillos, nos ayuda a poder obtener conclusiones, resultados y análisis diversos en el caso de este estudio, que es las edades de un grupo de estudiantes. Ok, chicos, eso sería entonces. Luego vamos a aprender a hacer gráficos, aunque algunos estudiantes ya lo saben hacer. Es bastante sencillo y lo veremos en la próxima clase. Cariños a todos. Chao, chao.